Nos complace presentar el libro El padre Juan Garita, fundador de la literatura costarricense, vida y obra, dedicado a un personaje perdido y olvidado de la literatura de Costa Rica. Nos referimos al sacerdote cartaginés Juan Garita Guillén, narrador de una extensa obra literaria. Para hablarnos de esta publicación, hemos invitado hoy al periodista Juan Ramón Rojas, su editor. Mi nombre es Juan Ramón Rojas, soy periodista de profesión, estudié en la Universidad de Costa Rica, también he estudiado en la Universidad de Costa Rica unos cursos de filología y soy egresado de la maestría en literatura latinoamericana. Mi trayectoria periodística comenzó en Semanario Universidad, allá en los 80, principios de los 80, y me ha llevado a otros medios de comunicación, algunos desaparecidos, como fue un diario que se llamó El Debate. Luego fui un tiempo editor de La República también. Pero la mayor parte de mi trayectoria la hice en la agencia F, aquí en Centroamérica conocida como ACAN F. Me tocó, comencé aquí en San José en los 80 y me trasladaron a Panamá luego como editor, después me trasladaron a El Salvador, tuve una experiencia maravillosa ahí en El Salvador. Luego tuve también algunas experiencias también en Nicaragua. Y luego me trasladaron nuevamente a Costa Rica, donde ejercí durante mucho tiempo como jefe de la oficina también aquí, igual que lo hice en El Salvador, y aquí me retiré hace unos años ya. En mi trayectoria, además de periodista, siempre he tenido grandes inquietudes literarias, me gusta mucho la literatura, soy un apasionado de la literatura, creo que soy un voraz lector. Tengo una novela que se desarrolla en El Salvador precisamente a finales de los 80. He estudiado mucho el origen de la literatura costarricense con Manuel Arguello Mora y casualmente un día me llamó el padre Miguel Picado, que quería que le hiciera un trabajo sobre Juan Garita. Había un estudio del investigador Elías Celedón, él estudió profundamente a Juan Garita y seleccionó una cantidad de textos y entonces sobre ese texto me pidió Miguel Picado que trabajara. Hice una selección de textos con lo que consideré lo más valioso. Esto no quita, es una selección muy subjetiva, por supuesto, porque es parte de la opinión mía. Hice una selección de textos, hay 4 apartados en el libro. Hay una presentación de Elías Celedón, una introducción mía. En esa introducción yo hago un contexto histórico de donde se produjo la obra de Juan Garita, del padre Juan Garita. Luego hay un apartado que es las novelas, que son novelas cortas, se le llama novelas, pero son novelas cortas. Otro de cuentos y otro de crónicas urbanas, crónicas de su tiempo, o crónicas de antaño, las titula él. Y hay dos, y luego dos de esas crónicas muy diferentes. Una habla de la situación política del país, otra es más intimista, y algunos de sus poemas. Como decía antes, posiblemente quedó mucha obra por fuera del padre Garita, obra valiosa, pero usted sabe que en un libro hay que ajustarse a ciertas características, ciertas condiciones, y yo consideré que era la obra mejor, y eso fue lo que salió en el libro. Obviamente hay que resaltar el papel que jugó ahí Elías Celedón como investigador, y bueno, y el padre Miguel Picado como director del Instituto Arquidiocesano de Investigaciones Históricas, que es la que, conjunto con la UNED, publica el libro. Algo también, no muy grato, nos viene de la política. Señora de nuestros respetos, me refiero a los muchos elementos útiles que nos echa a perder. Así es ella. Yo conocí a Lucas Gómez, vecino de Bahía, cuando valía bien sus 30,000 colones. Su casita muy cómoda, su cafetal, potrero, cañal y trapiche, siempre en fondos y honrado como un San Honorato. Llegó una de esas jumas, que no luchas, y no lo digo porque se jumen con la plata los maestros, sino que parecen jumados los politiqueros necios. Luquita se metió medio a medio y logró la de ganar. Y hubo que recompensar sus buenos servicios, y eso solo haciéndole primera autoridad de Bahía. Y lo fue. Y como nadie da lo que no tiene, hizo 10,000 y una tonterías. Pasáronle al mismo tiempo en Peores Nada, y allí hizo cosas peores. Según el historiador de la literatura costarricense Abelardo Bonilla, el padre Juan Garita comenzó a publicar en 1884. Mucha de su obra obviamente está desaparecida,
Eso lo ubica como un precursor de la literatura costarricense, de la literatura de ficción. En ese tiempo, quien comenzaba a escribir también de ficción era Manuel Argüello Mora, que es sobrino de Juanito Mora, el primer literato reconocido junto con Juan Garita. Pero su obra quedó dispersa en muchos periódicos las que se ha rescatado muy poca. Tal vez alguna de la obra muy juvenil, tal vez no tengan, a lo mejor no tenga gran valor literario, pero sí un gran valor histórico y se ha perdido. Juan Garita nació en 1859 en Tierra Blanca de Cartago, de una familia pobre, estudió en la escuela de Tierra Blanca. Bueno, algunas versiones hablan que nació en San Rafael de Oriamuno, pero lo más oficial es que nació en Tierra Blanca. Estudió ahí en la primaria, luego estudió en el Colegio San Luis Gonzaga y en el Seminario Mayor de San José, y luego terminó sus estudios sacerdotales en el León de Nicaragua. Vino aquí, trabajó con Monseñor Augusto Til, que era segundo obispo de Costa Rica. Tuvo una actitud bastante rebelde contra las reformas liberales de Próspero Fernández, incluso hasta fue azotado y enviado a la cárcel de San Lucas en una ocasión por repartir una hoja de protesta por las políticas anticlericales de Próspero Fernández. Y es un sacerdote que está muy metido en la vida del campesino. Él siempre ejerció su curato en pueblos rurales. Bueno, en ese tiempo Escazú era un pueblo rural, Santana, Tarbaca, Santa María de Dota, Térraba, y eso más lo refleja mucho su obra. Es una obra que es como una extensión de su apostolado, de su púlpito. Es una prédica moral que se extiende más allá de su púlpito, sino que la traslada a la literatura. En la poesía hay un poco de ironía también, en la novela es más dirigida a cierta tendencia moralizante. Siempre las obras de él, en la cuento, novela, siempre el bueno siempre es compensado en la tierra, el malo siempre recibe un castigo terrenal. No habla que sea un castigo celestial, a lo mejor en el fondo está un castigo celestial, pero él siempre ve en la persona que hace mal ese castigo terrenal. Y la persona que hace bien, que trabaja, que sale adelante, se recibe una compensación en la tierra. Él murió en 1914, tenía 53 años, estaba joven en estos tiempos, pero para ese tiempo las personas tenían mucho menor esperanza de vida. Descubramos juntos. Let's Discover. Este nuevo volumen de la serie Mapachín, escrito e ilustrado por Annie Tremblay y lleno de actividades complementarias de aprendizaje. Descubramos juntos es la historia de dos amigos que se toman su tiempo para descubrir la extraordinaria naturaleza de Costa Rica. Conocido en su época como Fray Juan, su seudónimo más utilizado, el padre Garita ocupa un puesto marginal en nuestra narrativa. Escasamente se ha hablado de su aporte a las letras costarricenses. Tocaba el violín y la guitarra, y además fue, entre muchas otras cosas, el autor de la letra de la segunda versión del himno nacional. La obra de Juan Garita ha sido bastante ignorada, y se dice en el texto que yo escribo ahí, posiblemente por su posición antiliberal. Él era un opositor a las reformas liberales y los escritores de ese tiempo generalmente fueron liberales, posiblemente eso lo marginó mucho a él, pero sí aunque es predecesor de los clásicos como Magón y Aquileo Echeverría, la obra tiene esa tendencia costumbrista de rescate de valores, un tanto conservador, de temor hacia los cambios que se avecinaban. Ahí uno siente todo el nuevo ambiente que se crea en Costa Rica, de gente que venía a estudiar de Europa con ideas más de avanzada, y el padre en su obra manifiesta esa preocupación permanente de temor de que eso se va a descarrilar un poco la vida del costarricense. En toda su obra se ve un poco el narrador confunde un poco la voz con el autor. En muchas partes, en muchos fragmentos, incluso está hablando en tercera persona, narrando, y el personaje, el narrador,
cede la palabra al autor y el autor habla en primera persona. Es una obra digna de reconocerse. Yo creo que el rescate de esta figura olvidada, que se ha estudiado muy poco. Por ejemplo, hay un estudio de Virginia Sandoval de Fonseca, creo que es el predecesor de este libro, y bueno, y ahora aparece este libro, creo que rescata una figura que ha sido bastante olvidada en la literatura costarricense, y bueno, y obviamente para el clero, que es un personaje destacado. El padre Garita no solamente ejerció como cura en muchos lugares de pueblos rurales, como les decía antes, sino que era un hombre de muchas inquietudes, y además de que era un hombre que se fajaba en trabajo campesino para ayudar a su parroquia, ayudarse a él a sobrevivir, que lo hizo en muchas ocasiones. También tenía muchas inquietudes intelectuales. Por ejemplo, él hablaba inglés, alemán, latín, griego, y cuando al final de su vida estaba aprendiendo mandarín. Y además le gustaba la música, tocaba violín, tocaba guitarra, y es autor de la segunda versión del himno nacional de Costa Rica. Esa versión la escribió muy joven él, se cantó en muchas ocasiones, pero nunca fue oficializada hasta que se aprobó finalmente la que escribió José María C. León, aprobada en 1903, en el gobierno de Ascensión Esquivel. Una estrofa del himno nacional que escribió el padre Garita dice así: cantaré la patria querida, el honor, la libertad y esplendor, con el alma de júbilo henchida, cantaré de la patria el honor. Ceñiré de la patria la sien inmortal, del laurel y del mirto triunfal, tocaré con placer el clarín del afán, honor cantaré a tu gloria y valor. Esta era una estrofa del himno que compuso el padre Garita. Cierto es que la población se aumentó. Creo que es lo único que se le debe. Pero al fin lo salieron y anda por ahí sin ganas de paliar ni moler. Y solo moliendo a los jefes. Alcen el dedo los que sepan de otros Lucas. Veremos cuántos son con y sin leva. Hay que hacer política por nuestra santa religión, decía un tipejo. Y sin darse cuenta, se tocó el hemisferio estomacal. Te entiendo, dije para mí. Oigan ustedes, en Colombia y Francia y otras partes los campos están definidos. Allá se debe hacer política por la religión. Aquí, concho y todo como soy, no lo haré, porque todos se tocan el susodicho hemisferio. Esas metidas de bruces nos tienen hasta sin fe. Cuando sea tiempo, avísenme. Sí, la parte que correspondió a mí el libro, digamos, yo hice una contextualización histórica de la obra en que se desarrolla que escribe el padre Garita, que es el final del siglo XIX, principio del XX. Ahí estudio cómo surge la literatura de él, otros autores que surgen en el tiempo, como Aquiló Echeverría y Manuel González, Magón, y luego Joaquín García Monge, en esa contextualización histórica también, del periodo de los liberales, con la confrontación que hubo con la Iglesia Católica, por las políticas, como decía antes, anticlericales de ese periodo liberal, que condujo incluso a la expulsión de órdenes religiosas e incluido al uso sutil. Luego la segunda parte hago una pequeña semblanza del padre Juan Garita, estudio su origen, dónde estudió, su trayectoria, sus curatos, su tipo de literatura que escribe. Y al final, la tercera parte de mi presentación, de mi introducción, analizo algunas obras, sobre todo la parte narrativa. Creo que son los recuerdos de sus vivencias, sus curatos donde él ejerció, y como decía antes, también con una tendencia siempre moralizante, como una extensión de su púlpito que se traslada a la narrativa. Él publicó bueno, lo digo ahí en la introducción, en una serie de periódicos de la época, algunos ya no existen, otros sobreviven, como Eco Católico, por ejemplo. Él incluso fue director de Eco Católico. Publicó en La República, en La Prensa Libre, y en una serie de revistas también de esa época. Del libro de poesía Dos abejoncitos fueron a la misa, extraemos la animación del día de hoy.
La autora, Dorothy Pinto, en esta ocasión manda a misa a 2 abejoncitos para contarnos historias llenas de moraleja y de buen humor. Quisiera ser hada, una hada madrina. Subirme bien alto allá en la colina y montar un astro que viaje en el cielo hecho de confites y de caramelo. Llevar 1000 juguetes, galletas, turrones, melcochas bien ricas, queques a montones. Y como soy hada, llevar hasta helados, pues podré tenerlos bien congelados. Con todas las cosas, haré un aguacero para los niñitos de poco dinero. Leña para el fuego. Grandes declaraciones a la prensa. Documentos de primera mano para conocer el pensamiento de Joaquín García Monge, que lo retratan como un luchador, como un ciudadano que luchó por su país con las preocupaciones y sentimientos de un hombre solidario. Según Abelardo Bonilla, en su Historia de la literatura costarricense, el padre Garita comenzó a escribir ficción literaria a mediados de la década de los 80 del siglo XIX, aunque mucha de su obra, publicada en periódicos y revistas de su tiempo, se ha perdido. Según Bonilla, el padre Garita es uno de los fundadores de la narrativa nacional. En la tercera parte de mi introducción analizo algunas obras de él, sobre todo la narrativa, hay personajes de Cartago que migran a buscar sus familiares a otras zonas rurales, todas las peripecias del campesino, toda la pobreza que vivía, el desgarramiento a veces. Incluso hay un detalle interesante que para esa época, aunque es una época muy patriarcal de la sociedad costarricense, hay ciertos esfuerzos por resaltar el papel de la mujer, aunque siempre la mujer está bastante subordinada al varón, pero en algunos, hay un cuento ahí, una novela, donde la mujer toma una decisión de ir a buscar al hijo que se ha ido a trabajar a una minería, una empresa minera en Miramar, y toma la decisión de aventurarse con su hija a buscar al hijo. Y en ese camino, en ese trayecto de Cartago hasta, vende las poquitas cosas que tiene, y en ese trayecto hacia Miramar le suceden una serie de infortunios y los enfrenta con valentía, ella y la nuera, y con valentía hasta llegar a buscar al hijo. Es decir, que hay también un esfuerzo por rescatar el papel de la mujer. Y otro elemento también interesante es que en su obra también figuran muchos personajes de la historia del siglo XIX. Por ejemplo, Juanito Mora, permanentemente. Hay una novela donde él el baile lo abre Juanito Mora en una fiesta y ministros de él. Hay un cierto encanto con Juanito Mora en la obra de Juan Garita. No así con otros gobernantes. Por ejemplo, el jefe de Estado, Braulio Carrillo, es puesto con una condición muy negativa, de un hombre autoritario, de persecución. Y luego otros personajes que también hay, parece que obviamente por su posición liberal, que es Tomás Guardia. Tomás Guardia aparece también con una actitud dictatorial, autoritaria, muy negativa en comparación con lo que podría pensarse la versión que él hace, bastante noble de Juanito Mora. En cuestión de alimentos, el pueblo, lo mismo que las gentes acomodadas, eran bastante sencillas. Hablo en tesis general, pues algunos pocos se darían sin duda el gusto de una buena mesa. Olla, carne con verduras, algún guiso y los indispensables frijoles eran los platos más usados. Usábase comer temprano, el almuerzo de 8 a 9, la comida de 12 a 1 p.m. y una colación al anochecer. El chocolate era la bebida predilecta, café raras veces. En los campos y en muchas casas del centro se usaba el tibio, chocolate sin dulce, sobre todo si se servía con rosquetes
maíz crudos y otros embustes dulces. Los climas cálidos excitan más a las bebidas fuertes. Sabrá naturaleza, pues los estragos alcohólicos son mayores en los climas frescos y templados. Siempre, en muchas ocasiones aparece un triángulo amoroso. Y el triángulo amoroso se decanta por los, entre comillas, los buenos terminan juntos, la pareja termina junta, y el malo, entre comillas, también termina en la cárcel, en San Lucas generalmente. Ese triángulo amoroso, y ese caso es una pareja de Esparta se llamaba en ese tiempo, ahora Esparza, que bueno, hay un tipo que maliforma a la pareja, meten al muchacho, lo mandan a San Lucas, a la cárcel, prisionero, y después la joven hace se disfraza y logra rescatarlo y huyen hacia el sur. Allá se encuentran con Monseñor Till, que los casa, y hay una gran admiración por Monseñor Till también. Digo, siempre está ese conflicto del campesino humilde, sencillo, pobre, que prospera y que tiene su recompensa en la vida terrenal, y el tipo que actúa de mala gana, de mala fe, termina en la cárcel o arruinado. Un poco la extensión del púlpito, la prédica moral de hacer el bien y no hacer el daño a los demás. Digamos, son temas, la religión, lo moral y lo político, bueno, lo social también está pendiente permanentemente en su obra. Y en la poesía hay un rasgo interesante, que es que se aleja a veces del ámbito nacional, que escribe mucho sobre las tradiciones, su poesía recoge tradiciones, recoge fiestas populares y todo eso. Bueno, por ejemplo, se opone a la corrida de toros, que en ese tiempo era muy, igual que ahora, al licor, al trago, critica mucho a la gente que toma, las fiestas. En todo eso se nota una posición muy conservadora y de resaltar las virtudes del costarricense, campesino, bueno, trabajador, noble, que reúne características que van con su origen y con su prédica moral y religiosa. Creo que con esta obra se rescata a otro autor que se había ignorado mucho y que es incluso antes de Magón y de Aquileo. En el libro El padre Juan Garita, fundador de la literatura costarricense, Vida y Obra, hay una contextualización histórica de su obra, una biografía y un análisis crítico y literario. Se incluye una selección de sus obras dividida en 4 partes: novela, cuento, crónicas de antaño y poesía. Adquiéralo en la librería de la UNED. Hoy nos encontramos en las instalaciones del Museo del Banco Central en el centro de San José.